parece. Quise hacer el día de mañana también otra clase, ¿no? Pero bueno, vamos a pasarlo para la próxima semana la revista de revistas. Muy probablemente ya lo tengan ya algo ejecutado y bueno, las presentaciones seguramente van a ser bastante buenas, ¿no? Vamos a tratar hoy día de la clase teórica de defectos de la pared abdominal, ¿sí? Ya seguramente también en la práctica han ustedes hablado, les han explicado cada profesor, cada docente práctico de qué se tratan estas patologías también, ¿no? Así como hay patologías de malformaciones congénitas a nivel de todo el tubo digestivo, ¿no? Desde el esófago hasta el ano recto, pues también hay patologías en lo que corresponde a la pared abdominal propiamente dicha, ¿no? Que nosotros le llamamos vulgarmente barriga, pero que forma parte de la pared de la parte abdominal. Por lo tanto, también ahí se presentan diferentes malformaciones congénitas, ¿no? Y sin duda hay algunas representativas como malformaciones congénitas. Entonces voy a cargar la clase, por favor, un momentito. ¿Están viendo, jóvenes, el PowerPoint? Sí, doctora. Ya, muy bien. Sí se ve, doctora. Ya, bueno, entonces vamos a hablar un poquito de defectos de la pared abdominal. Vamos a hablar especialmente del ónfalocele y la gastrosquisis, ¿no? Que ya, como digo, en la práctica muy probablemente ya les han hablado en algunos grupos. Entonces, vamos a hablar un poquito del ónfalocele, ¿no? Del ónfalocele. ¿Qué es el ónfalocele? Primero, es una malformación congénita, ¿no? Por causas determinadas que ya hemos mencionado, que actúa en la embriogénesis, ¿verdad? En la embriogénesis y que va a no tener hace de que no se desarrolle adecuadamente los pliegues de la pared abdominal, por lo cual va a haber un defecto, ¿no? Entonces, ¿pero qué cosa es el ónfalocele? Es un defecto de la pared abdominal, ¿no? Que va a permitir la herniación, o sea, ¿no? La visceración, como decir, la herniación de una cantidad variable de vísceras, ¿no? Puede ser intestinos, puede salir epiplon, puede salir hasta hígado, ¿no? Entonces, son diferentes cantidad o de una variable cantidad de vísceras, ¿verdad? Que migran hacia a través de un anillo, ¿no? De un anillo de un tamaño diverso de diámetro, ¿no? Que puede ser variable, pero siempre cubierto por una membrana amnioperitoneal, ¿no? Como una casita, como una bolsita, con una membrana amnioperitoneal, ¿no? O sea que está compuesta por el amnios y peritoneo. Translúcida a vascular, ¿no? Eso quiere decir que uno puede ver a través de esta membrana transparente, por decir así, cómo está el intestino, ¿no? A diferencia de la gastrosquisis, que si bien es cierto, es la evisceración o la herniación de una cantidad también igual variable de vísceras,
pues viene sin cubierta, ¿no? En cambio, el onfalocele sí viene con una cubierta amnioperitoneal avascular translúcida, ¿no? Entonces, acá como dice, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que no solamente tiene un nombre, tiene también algunos sinónimos, ¿no? Como menciona acá, algunos sinónimos, como viene a ser exonfalos, ectopia umbilical, hernia amniótica, ¿no? Entonces, podemos llamarla de una u otra forma. Por eso también hay que recordar estas nominaciones. ¿Por qué? Porque también a veces en el examen podemos colocarles uno de esos nombres y no necesariamente onfalocele, ¿sí? Tienen diferentes tipos de nominaciones, por decir así, ¿no? La incidencia, como cualquier patología congénita, es un poco variable, ¿no? Nada es absoluto en medicina. Como ya les vuelvo a decir, hay literaturas que dicen una cierta cantidad de incidencia y en otro continente pueden decir una cierta cantidad o otra literatura, ¿no? Que tampoco no es tan variable, pero sí hay algunas diferentes bibliografías que nos pueden mencionar diferentes cifras en cuanto a la incidencia. Por ejemplo, acá hemos colocado, ¿no? 1 sobre 6.200 nacimientos vivos, ¿no? Otras literaturas ustedes pueden encontrar 1 sobre 4.000, 4.500. Entonces puede ser 1 sobre 4.000, 4.500 a 6.000, 6.000, 6.500 nacimientos vivos, ¿no? Algunas literaturas también les pueden decir que van a encontrar probablemente que tiene, por decir, una tendencia familiar, ¿no? Porque han encontrado que han habido papás y también han habido niños, los hijos que han tenido también igual un onfalocele, ¿no? Que son cosas eventuales, por decir así, pero no es la regla, ¿no? Pero van a encontrar en esa incidencia también, ¿no? Pero como les digo, no es la regla, ¿no? Recuerden que en esta patología que es el onfalocele, viene con una cubierta amnioperitoneal translúcida avascular, ¿no? Como lo vamos a ir viendo también. Bueno, embriológicamente ustedes ya han llevado, como digo, embriología, saben cómo se constituye, cómo se forma la pared abdominal hasta que forman el ombligo, en fin, ¿no? La convergencia de los pliegues de la pared laterales, cefálicas, caudales y forman el ombligo, ¿no? Entonces, hay diferentes teorías en este caso, ¿verdad? Donde mencionan acá. Normalmente, pues a la cuarta semana, como hemos colocado acá, hay el plegamiento de las convergencias de los pliegues cefálicos, caudal, ¿no? Y laterales, que van a formar el orificio umbilical, o sea, el ombligo. Eso es lo normal, por decir así. Algo pasa con estos factores predisponentes, por decir así, que eso no se realiza, ¿no? A veces no se pueden plegar los pliegues cefálicos, otras veces no se pliegan los pliegues caudales, otra vez delimitan los pliegues laterales, ¿no? Y ahí van a ir formando también diferentes tipos de otras patologías también, ¿no? Entonces, ya la sexta semana, en cierta forma, a mejor lo vamos a ver acá, por ejemplo, a la sexta semana ya empieza un crecimiento rápido, ¿no? Acá, de los intestinos hacia la parte extraembrionaria, ¿no? Sale, normalmente sale. ¿Por qué? Porque empieza a crecer los intestinos, el hígado es bastante grande para la cavidad, ¿no? Y la cavidad abdominal todavía sus paredes son pequeñas, están en formación, ¿no? Y normalmente a la 10ª semana, esto que ha salido, que está fuera extraembrionariamente, ¿no? Como ustedes ya saben en biología, esto debe retornar otra vez a la cavidad normal, porque no vamos a, lo normal es que una criaturita nazca con los intestinos adentro, con la barriguita cerradita, ¿no? Como siempre hemos visto un niñito sano. Entonces, cuando esto a la 10ª semana
no hay un retorno normal de esas asas intestinales y quedan fuera, ahí es donde se produce el onfalocele. ¿Por qué? Porque normalmente ya a ese tiempo el hígado también de lo que estaba grandote, pues empieza a achicarse, ¿no? De lo que la cavidad abdominal es, o sea, el continente, por decir así, es pequeño, ya empieza a agrandarse, ¿no? Hay un aumento rápido de la cavidad abdominal y al mismo tiempo de lo que los intestinos han salido extraembrionariamente, estos tienden a el retorno a la cavidad abdominal. Cuando fallan estas cosas, ahí es donde se origina pues el ónfalocele, ¿no? Este defecto de pared abdominal que le llamamos ónfalocele, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿por qué se origina el ónfalocele? Se origina por una falla en el cierre de los pliegues laterales, caudales, cefálicos de la pared abdominal, ¿no? Especialmente pues al finales de la tercera o cuarta semana del desarrollo embrionario. Entonces, eso impide que haya un adecuado plegamiento, que le llamamos nosotros plegamiento central, para formar bien el orificio umbilical, ¿no? Y eso es lo que nos quiere decir acá, ¿no? Bueno, como hemos dicho, a la cuarta semana convergen, ¿no? Convergen los pliegues cefálicos, caudal, laterales que forman el orificio umbilical. Luego ya empiezan a migrar, hay un crecimiento rápido de extraembrionariamente, ¿no? Y a la 10ª semana ya tienen que retornar las asas intestinales, hay un aumento rápido de la cavidad abdominal, hay una disminución del tamaño del hígado, pero cuando esto en algún momento se detiene, pues forma este defecto, ¿no? Bueno, la etiología del onfalocele es desconocido, ¿verdad? Es desconocido, hemos dicho que son varios factores, pero no sabemos cuál. No se está seguro, por eso se dice es una malformación congénita, ¿no? Pero sí sabemos de que esto, pues, indudablemente se va a producir por una detención o retardo de la formación de la pared abdominal, ¿no? En la edad embrionaria, ¿no? Todo pasa en la edad embrionaria. Ahora, lo que es importante también, van a encontrar, como les digo, en alguna literatura que puede tener una tendencia familiar, puede tener, o algunos dicen, ¿no? Se postula algo genético, pero son artículos muy válidos, pero son raros, ¿no? Son casos aislados, no es la regla, por decir así, ¿no? Entonces, también les mencionaba que cuando hay una detención de los pliegues abdominales laterales, ¿no? Laterales, más o menos a finales de la tercera semana, inicio de la cuarta semana, pues se van a producir diferentes tipos también de onfaloceles. O sea, hay onfaloceles pequeños, onfaloceles grandes, ¿no? Y también para eso hay diferentes técnicas quirúrgicas, ¿no? Entonces, que se pueden formar también grandes onfaloceles. Entonces, ¿por qué se produce el onfalocele? Por este retardo en la detención de la formación de la pared abdominal, ¿no? Por una detención de los pliegues abdominales de cualquiera de ellos y porque acá también, porque no retorna, ¿no? Falta de retorno del intestino a la cavidad abdominal. Por lo tanto, quedan afuera, ¿no? Ahora, la falta de cierre, ¿no? Como dice acá, la falta de cierre de pliegues laterales en la 10ª semana producen onfaloceles pequeños. La falta de cierre de pliegues cefálicos y laterales produce la pentalogía de Cantrell o síndrome de Cantrell, ¿no? Que está conformado por 5 patologías. Entre ellas, una es el onfalocele, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo. Y la falta de cierre de pliegues caudales y laterales también van a formar otros síndromes, ¿no? Entre ellos también, por ejemplo, la distrofia cloacal, la fisura vesicointestinal, ¿no? O sea, por eso les mencionaba, estos
esta convergencia de los laterales, cefálicos, caudales, producen diferentes tipos de patologías. Ya estamos entonces empezando a hablar de que este famoso onfalocele, si bien es cierto, aparentemente viene cubierto por una membrana amnioperitoneal, avascular, translúcida, que vemos los intestinos, que aparentemente está bonito, está bien, nada como dice, lo que brilla es oro, ¿no? Entonces, viene acompañado de múltiples malformaciones congénitas, ¿no? Y estamos viendo que se forman pentalogía de Cantrell, podemos encontrar síndromes, estrofias cloacales, ¿no? Podemos encontrar múltiples malformaciones de acuerdo si es que son las detenciones en el cierre de los pliegues cefálicos y laterales o caudales laterales, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Acá estamos viendo un pequeño, por decir así, onfalocele, en cierta forma. ¿Y cuál es el criterio de diagnóstico para este onfalocele? ¿No? Como ya hemos mencionado, esto no es normal que una criaturita nazca con esto, no es normal. Por lo tanto, ya de pronto es un defecto de la pared abdominal, es una malformación congénita. La criatura no ha venido normal al mundo, ¿no? Entonces ya sabemos que por varias causas. Entonces, acá también estamos viendo un abdomen aparentemente globuloso, pero es un abdomen pequeño. Y acá este defecto, ¿no? Viene a tener un saco amnioperitoneal íntegro, en este caso, íntegro. Eso no quiere decir que cuando nace podemos también tener un onfalocele roto, porque es tan fino, es como una tela de cebolla que también se puede romper. Y de pronto puede ser un onfalocele roto, pero al final del caso siempre sigue siendo un onfalocele por las características que vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, el defecto de la pared, como hemos dicho, puede ser de un diámetro variable, ¿no? Puede ser pues de 4, 5, 6 centímetros, ¿no? Eh, de diverso tamaño, ¿no? Por lo cual se visceran o se hernia una cierta cantidad también de vísceras, ¿no? Cuando generalmente es pequeño, la reducción lógicamente tiene que ser pues en sala de operaciones con todas las condiciones adecuadas, ¿verdad? Se reducen a través de pruebas de reducción en sala de operaciones a través de un cierre primario, cuando es pequeñito. ¿Por qué digo eso? Porque imaginemos solamente nosotros, que somos ya personas mayores, y que cuando ya pues no sé, por decir, almorzado o cenado, un almuerzo o una cena, ¿cómo se dice esto? Suculenta, por decir así, ¿no? Y estamos repletos, que ya no nos cae ni el postre, ni agua. Entonces, a eso que estamos repletos, llenos, que queramos pues colocar, por decir, un cuarto de kilo de carne ahí, ya no da más. Entonces, acá, si estas criaturitas tienen un abdomen pequeño, también hay que ver si esta cantidad de vísceras puede, si este continente, que es la cavidad abdominal, al introducir este contenido, que es la visceración, puede tolerar esta cantidad de vísceras, ¿no? Siempre viendo la tolerancia respiratoria que se tiene que tener en forma eh, de complicidad con el anestesiólogo, ¿no? Siempre al momento de reducir, ver la tolerancia respiratoria para poder ver si se puede hacer este cierre primario en ese momento o diferir la cirugía, ¿no? Para una segunda intención, ¿sí? Mientras tanto, pues se le puede armar una casita que se le llama el silo, que le vamos a explicar también, y posteriormente, gradualmente se va introduciendo las vías intestinales hasta una segunda intención para hacer el cierre secundario, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta eso. Cuando aprovechar también de que estamos hablando acá de un onfalocele,
Ustedes que ya están prontos de cada un año, año y medio, cuando ustedes hagan ya su internado y hagan su serum, ¿no? Hagan su serum. Y digamos, la mamá, una mamá, no sé, por decir joven o de cualquier edad, que de pronto no ha tenido las oportunidades de tener controles prenatales, ¿no? Y de pronto ya llega el momento de dar a luz. Y ustedes están un poquito alejados de la zona de un hospital cercano, porque están en un centro o una posta de salud, donde a veces nos mandan a nosotros, ¿no? A hacer nuestro serum un poco, bueno, en mi caso Cecilia, como ya les dije, en un lugar un poquito alejado, por decir, ¿no? Donde a veces no tenemos las condiciones completas como para poder atender bien. Y bueno, reciben a esa criatura. Y de pronto no van a operar ese rato, no van a hacer la cesárea porque no son ginecobstetras, ¿no? Pero hacen lo posible, lo reciben como un parto normal, un parto eutóxico, ¿no? Que se llama así. Y reciben esta criaturita y ven que tiene este defecto, la pared abdominal. Ya dicen ustedes, de pronto, este es un onfalocele, porque tiene una cubierta, viene cubierta, ¿no? A no ser que se haya roto, y hay que distinguir entre si es que es un onfalocele o es una gastrosquisis. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería el tratamiento primario, por decir así, de este onfalocele? Seguramente ya le han explicado a ustedes en la práctica, ¿no? Cómo ustedes pueden, eh, qué hacer en estos casos para poder referir al paciente eh, a un centro de referencia regional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá en esos casos? ¿No? Primero lo que tienen que hacer es indudablemente, primero ver de que tengan en la posta, por ejemplo, gasas estériles, ¿no? Las cuales pueden empaparlas con suerito, que también tengan ahí en la posta, suerito fisiológico tibio, lo humedecen, lo cubren bonito, le ponen una bolsita, esas bolsas limpias, por supuesto, esas las bolsas más simples que haya, por ejemplo, esas de azúcar, ¿no? Lavarla bonito, colocar la vía, ponerle, pues no van a tener tampoco una incubadora neonatal que a veces es tan escaso en un hospital y menos va a haber en un centro de salud un poco alejado de nuestra población, ¿verdad? Tienen que ponerle calor local a través de guantes, ¿no? O bolsitas o compresas de agüita caliente, con mucho cuidado que no quemen la piel de la criatura, y transportar con su vía, su sondita, transportar a la criatura, ¿no? Pero siempre cuidando en el transcurso de esas 2, 3 horas que lleguen al hospital, pues siempre humedeciendo, ¿no? Pero ¿qué tal si ustedes no tienen, por decir así, ni gasitas estériles en el hospital, no tengan sueritos fisiológicos que lo puedan, o sea, lo suficiente como para poder transportar? Porque nos puede pasar. Antes era así a veces, ¿no? En algunos hospitales, ¿no? No teníamos muchas veces. Y más todavía que me tocó vivir, como no sé si les mencioné a ustedes, me tocó vivir, por ejemplo, en tiempos del terrorismo, ¿no? Era muy fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, por ahí buscar pues una telita blanca de algodón, hacer hervir, ¿no? Hacer hervir, cubrirle con eso. Si no tenemos solito fisiológico, pues hacer hervir agua, colocar en un frasco de vidrio, ir echándole poquito en poco para poder empapar, por decir, la zona y humedecer y transportarle, ¿no? O sea, son medidas de tratamiento primario que podemos hacer hasta acompañar a la criatura al centro de referencia, ¿verdad? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos, por decir, un defecto ya un poco más grande, ¿no? Ya es un defecto, por decir, de más de 5 centímetros, unos 6 centímetros de diámetro, donde acá no se va a poder en sala de operaciones introducir o reducir las asas intestinales porque esta criatura nace con un abdomen pequeño.
Entonces, la tolerancia respiratoria no va a estar de acorde para que pueda tolerar todo esto, ¿no? Entonces, en estos casos de onfaloceles grandes o gigantes, pues lo que hay que colocar es utilizar la colocación de un silo, ¿no? Así se le llama, ¿no? Silo es como una casita, creo que está por aquí, ¿dónde está? ¿No? Este es el silo, ¿no? Este es el silo. Entonces, es un material, debería ser en otros países que utilizan, se hace con un material protésico, ¿no? Con un material protésico que puede ser siliconado, que puede ser de teflón, para un cierre gradual, ¿no? Reducir de poquito en poquito hasta que pueda entrar a la cavidad abdominal y también hacer crecer de poco en poco la pared abdominal, ¿no? Entonces, pero acá nosotros generalmente utilizamos una bolsa de transfusión, ¿no? Que también nos sirve, porque generalmente esos materiales no se pegan a las asas intestinales. Entonces, y nosotros le llamamos, pues, la bolsa de Schuster, ¿no? El silo de Schuster, cuando se hace con este material de bolsa de transfusión, ¿no? Bueno, entonces acá también estamos viendo que es una membrana amnioperitoneal avascular translúcida, o sea, podemos ver el intestino. En este caso, por ejemplo, es un defecto ancho que estamos viendo de un tamaño más de 5 centímetros. Y estamos viendo acá, por ejemplo, un asa intestinal, asas intestinales rosadas, que no están necróticas o que no se están necrotizando, como en el caso de acá de este paciente. Miren, ahí están un poquito las asas intestinales más oscuras, ¿no? Más oscuras. Entonces, algo que está comprimiendo ahí, ¿no? Y por eso también hay que entrar con relativa rapidez a hacer incisiones en la parte cefálica y caudal para aperturar eso y no haya mucha constricción que puede originar una isquemia de esa zona, ¿no? Entonces, el proceso isquémico que va a producir una necrosis intestinal. En cambio acá el anillo está más suelto, se viscera o se hernia sin original una constricción ahí que puede caer en una isquemia, intestinal, ¿no? Entonces, sabemos ya entonces que generalmente se utilizan materiales protésicos adecuados de tipo Silastis o también de teflón, pero en nuestra realidad, generalmente cuando no hay estos materiales se usa la bolsa de transfusión, ¿no? O sea, materiales como reemplazo, por decir así, ¿no? Entonces, las bolsas que nos van a ayudar, cualquiera de estas tres, las bolsas convencionales normales que se deberían usar o esta que usamos, siempre en forma gradual que se va a ir reduciendo, ¿no? Para estirar la cavidad abdominal y para reducir las asas intestinales. Entonces, el onfalocele viene asociado a diferentes síndromes, como hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Cantrell o pentalogía de Cantrell, ¿no? Que es por un defecto del pliegue embrionario cefálico, ¿no? Cefálico, abdominal. Entonces, ¿en qué consiste este síndrome o pentalogía de Cantrell? En un onfalocele, en una hernia diafragmática, en una hendidura external, ectopia cordis y defectos intracardíacos, ¿no? Entonces, ¿con cuántas patologías puede venir también acompañado este onfalocele, ¿no? Es por ello que en estos pacientes es muy importante que estas criaturas que vienen con estas malformaciones congénitas, estos síndromes raros o de defectos de pared, especialmente el onfalocele, hay que hacer un examen exhaustivo de la criatura, ¿no? Para descartar
otras malformaciones congénitas, cardiopatías, también neurológicas, mielos meningoceles, hernias diafragmáticas, etcétera, ¿no? Un examen minucioso que tenemos que hacer, o exhaustivo. Por eso también, si uno debería entrar como una emergencia, o es una urgencia en realidad, porque hay que estudiar varias cosas, ¿no? No es como una apendicitis que viene de pronto una persona sana y sabemos que es un cuadro apendicular y hay que entrar inmediatamente como una emergencia, a ojos cerrados, por decir así. Pero en esos casos de niños que nacen con malformaciones congénitas, pueden venir asociados de otras también y tenemos que hacer un examen exhaustivo, ¿no? Por ejemplo, acá un síndrome de Cantrell, ¿no? Con la Ectopia cordis. También viene acompañado de otros síndromes, ¿no? No solamente síndrome o pentalogía de Cantrell, también viene acompañado, por ejemplo, de este síndrome de Bid-1-Bedwith, ¿no? ¿En qué consiste este? En gigantismo, macroglosia, ¿no? Onfalocele y hiperplasia de islotes pancreáticos. Como también no solamente como también de trisomías, ¿no? Síndromes de trisomía, como viene a ser la trisomía 13, 15, 16, 18, ¿no? Pero ¿cuáles son estas trisomías? Algunas nos podemos recordar con más facilidad, ¿no? Otras a veces no recordamos. Pero creo que todos, por ejemplo, podemos recordar ese famoso síndrome de Patau, ¿no? Que es el síndrome de la trisomía 13, ¿no? Donde, donde en esta trisomía de Patau pues viene un cromosoma 13 adicional, ¿no? A lo que ya existe, ¿no? Y tiene pues diferentes anomalías, viene con diferentes patologías, ¿no? Microcefalias, anomalías renales, cardíacas, esqueléticas, riñones poliquísticos, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, esta trisomía que de vez en cuando, por ejemplo, yo la he visto cuando rotaba en la parte pediátrica, en genética, ¿no? Esta trisomía 15, ¿no? Que también ustedes seguramente han escuchado, que es de Angelman, ¿no? El síndrome de Angelman, que también son unas fases muy peculiares, con cardiopatías también, viene también con malformaciones cardíacas, esqueléticas, ¿no? Y también, lógicamente, con el onfalocele. Una distrofia vesical. También vamos a encontrar otros síndromes, ¿no? Como menciona acá, el síndrome de la línea media, ¿no? De la línea media por defectos del pliegue embrionario caudal, ¿no? El cefálico hemos dicho que viene a ser el síndrome o pentalogía de Cantrell. Acá estamos hablando la parte embrionaria de los pliegues embrionarios caudales, ¿no? Como, ¿qué es lo que tienen esos, por ejemplo? Estrofia cloacal, malformaciones anorrectales, atresias de colon, fisura vesicointestinal, anomalías vertebrales sacras y mielomeningoceles, todo lo que es un poco relacionado a la parte más baja, ¿no? Aparte, por supuesto, de un onfalocele. Estrofia vesical, también que vemos con un onfalocele arriba, ¿no? Estrofia vesical también. Y aparte de malformaciones congénitas, aparte de síndromes que viene acompañado, este onfalocele también viene acompañado de otras anomalías asociadas, ¿no? ¿Como cuál? Como una mal rotación, ¿no? Con volvulos, divertículo de Meckel, ¿no? Ilio meconial, conducto onfalosmesentéricos, atresia intestinal, duplicación intestinal, atresia de vías biliares, ¿no? O sea, imaginen, entonces, viene de un montón de cosas. Onfalocele, de todo. Entonces, aquí en estas patologías hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a recalcar, es muy importante
una evaluación física exhaustiva en estas criaturas, ¿no? Para descartar justamente todas estas demás patologías asociadas y también síndromes y todo lo que puede conllevar este onfalocele, ¿no? Casos que también pueden venir solamente onfalocele puro, también onfalocele puro, pero generalmente más del 50% vienen acompañados de varias malformaciones congénitas, ¿no? Muy probablemente le hayan hablado a ustedes en la práctica cuál es la diferenciación entre onfalocele y gastrosquisis, ¿no? Primero, desde la localización. ¿Qué localización tiene un onfalocele? A través del anillo umbilical, ¿no? Por ahí, a través del anillo umbilical. La gastrosquisis es lateral al costado del anillo umbilical, ¿no? Entonces, de por sí, por más que ustedes encuentren un onfalocele roto, ¿no? Que estén las vísceras afuera, que pueden decir, uy, no, pero como no tiene cubierta amnioperitoneal, es, es una gastrosquisis, pero no, hay diferenciaciones. Puede ser un onfalocele roto, por lo tanto, voy a ver de dónde sale, ¿no? Si sale a través del anillo umbilical o al costado. Entonces, no, no, a pesar que está expuesto a las gases intestinales, pero el defecto sale al costado del ombligo, por lo tanto, del cordón umbilical, por lo tanto, es una gastrosquisis, ¿no? Entonces, una de las fuertes diferenciaciones, por decir así, es la localización, ¿no? El tamaño es relativo, ¿no? Algunos dicen de 2 a 10 en el onfalocele, 4 centímetros en la gastrosquisis. Eso no quiere decir que pueda haber más de 5 centímetros, ¿no? Como les digo, nada es absoluto en medicina. Si ustedes buscan algún artículo, pueden encontrar onfaloceles de más de 5, de 6 centímetros, pero gastrosquisis de más de 5 o 6 centímetros también. Pero las literaturas mencionan, como les estoy colocando acá, ¿no? Luego también, por ejemplo, el cordón. El cordón umbilical se inserta en saco, como lo hemos visto en la figura, ¿no? En las imágenes. En cambio, acá, la inserción del saco, la inserción del cordón umbilical, perdón, es normal en una gastrosquisis, porque ya hemos dicho que el defecto es en el lado, en el lado del costado lateral a lo que es la parte del cordón umbilical, ¿no? Luego también, saco. ¿Existe o no existe saco? En la onfalocele, y hemos visto las imágenes donde sí hay una cubierta transparente, avascular, translúcida, ¿no? Delgadita, como si fuera una tela de cebolla, que cubre, ¿no? Amnioperitoneal, que cubre este defecto. En cambio, en la gastrosquisis, no. Todo está expuesto a la intemperie. Vamos a encontrar asas intestinales que están con fibrina, que ya se están con menos humedad, con secreción inclusive, ¿no? Por eso en sala de operaciones, donde se hace un lavado profuso mayor en las gastrosquisis, ¿no? A diferencia del onfalocele. También, por ejemplo, el aspecto intestinal se ve casi normal en el onfalocele, porque está cubierto, está protegido, ¿no? Se ve aparentemente bonito todo. Pero en la parte de la gastrosquisis es expuesto, se ve aparatoso, se ve enredado, se ve un poco sucio, ¿no? Entonces, la imagen de por sí es más aparatoso en la gastrosquisis que en el onfalocele. Luego también, malrotación intestinal, sí. Malrotación intestinal sí hay en ambos, ¿no? Malrotación intestinal. Cavidad abdominal pequeña, sí, cavidad abdominal pequeña en ambos, porque son malformaciones de la pared abdominal. Y una de las debilidades que tiene justamente es esto, ¿no? Que no crece adecuadamente la pared abdominal y tiene una cavidad abdominal pequeña, ¿no? Presentan síndromes, y hemos dicho que el onfalocele, varios, todos los que hemos mencionado, ¿no? En cambio, la gastrosquisis, no. Otras anomalías congénitas, hemos dicho que el onfalocele, sí,
más del 50-70%. La gastrosquisis no. Pero si ustedes buscan algún artículo donde haya, por ejemplo, una anomalías congénitas asociadas, por decir, a gastrosquisis, van a encontrar, pero que son raras, ¿no? No es la regla, por decirlo así. Podemos encontrar alguna A3 intestinal ocasionalmente, ¿no? No es la regla, pero en la literatura nos dice no, ¿no? Para hacer una adecuada diferenciación. ¿Por qué? Porque no es la regla. Si en el examen se le preguntara diferenciación entre uno y otro, ¿no? Van a decir lo que dice aquí en la literatura que estamos colocando, ¿verdad? Porque si no va a haber confusión, ¿no? Lo que yo les menciono es porque son cosas raras, pero sí se encuentran, porque nada es absoluto en medicina. Entonces, ya sabiendo, ya diagnosticando que ya es una malformación de un defecto de la pared abdominal, sea un onfalocele, sea una gastrosquisis, ¿no? Sin duda que lo que tenemos que hacer es operar, porque es la medida una medida correctiva quirúrgica para subsanar esta patología, ¿no? Entonces, vamos a ver si es pequeña, si es grande. Si es pequeña, se puede reducir de primera intención, ¿no? Como un cierre primario. Pero si es más grande, tenemos que colocarle el silo para que reducir de poco en poco y después hacer el cierre diferido, ¿no? Entonces se ha clasificado. Ahora también hay otras técnicas, sin duda, ¿no? A veces se les deja ahí y vamos esperando que vaya granulando la pared abdominal, ¿no? Con algunas, y de segunda intención, poco a poco se va a ir cerrando. Hay otras modalidades también que se está viendo, pero a la larga todavía la regla, por decir así, es pequeños defectos de pared, grandes defectos de pared, pequeños defectos, cierre primario. Defectos mayores, se le coloca la bolsa de Schuster, ¿no? Que viene a ser el silo, para posteriormente hacer el cierre diferido, ¿no? Entonces, acá estamos colocando. En un falocele intacto, vamos a empezar. En un falocele intacto, ¿no? Menos de 5 centímetros de diámetro, ¿no? Hemos dicho que se reduce en sala de operaciones, se conversa con el anestesiólogo. Me avisas, por favor, que ya estoy reduciendo, estoy introduciendo, estoy metiendo, por decir así, las asas intestinales. Por favor, me avisas cómo va la tolerancia respiratoria en esta criatura. Ya se procede a reducir las asas intestinales y nos dice, no, todo está bien, todo está ok, no hay problema, se reduce, se cierra, en fin, ¿no? Pero si esto dice, no, acá hay un problema, no se puede, entonces, porque puede haber hasta un síndrome compartamental cuando uno introduce la fuerza y cierra la presión, no se va a poder, no se va a poder uno respirar. Entonces, por lo tanto, hay que ver en ese momento también en la cancha, por decir así, ¿no? Cómo va esa tolerancia. Entonces es muy importante la comunicación entre el cirujano y los anestesiólogos, ¿no? Para ver qué medidas tomar. Generalmente cuando son pequeños se introduce y se hace el cierre primario. Claro, arreglando, ¿no? Acomodando adecuadamente, eso se llama según la maniobra de twist, ¿no? Y cuando es más de 5 centímetros, ya se hace la colocación del silo de Schuster, ¿no? En nuestro medio lo hacemos con la bolsa de Schuster, o sea, con la bolsa de transfusión sanguínea, ¿no? Lógicamente está todo esterilizado, es nuevo, indudablemente, ¿no? Entonces, puede ser que haya un onfalocele roto, igual también va a ser, ¿no? Si hay un onfalocele roto, menos de 5 centímetros el cierre primario, más de 5 centímetros de igual forma, ¿no? La colocación del silo de Schuster para ir reduciendo poco a poco y después diferir el cierre secundario, ¿no? Bueno, hasta ahí, por favor. Bueno, acá vamos a ver
ese es como ya les mencioné, ¿no? Y ¿a dónde se fija? ¿No? A la pared abdominal, pero ¿a dónde? En 3 planos se fija, ¿no? Uno es la piel, otro es el músculo, perdón, uno es la piel, otro es la aponeurosis, ¿no? La aponeurosis y el peritoneo, ¿no? Entonces se fija, se tracciona y poco a poco se va jalando, traccionando para que la piel, la pared se vaya elongando, porque es elástico también, cuando está en todo crecimiento la criatura, y para ir reduciendo poco a poco, o sea, reduciendo quiere decir introduciéndose las asas intestinales hacia la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, y ya ahí poco a poco, gradualmente, hasta que también se cierra, ¿no? Bueno, hasta ahí ¿se entiende, por favor? Sí, doctora, hasta ahí está todo. Doctora. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, Patricia. Patricia Chac. A ver, Pati. ¿Estás por ahí? Pati, ¿estás por ahí? Natalia. Colfer. Natalia Colfer. ¿Tampoco no está por ahí? Stephanie. Stephanie Arbieto. Sí, doctora, presente. Hola, Stephanie. Stephanie, ¿recuerdas un poquito de lo que hablamos del Onfalocele si encontramos y de pronto en nuestro serú, ¿no? Recibimos a esa criatura y sabemos que una malformación congénita, ¿qué harías en ese momento? ¿Recuerdas qué harías en ese momento si recibes a esta criatura? Bueno, empaparía, doctora, con gasas, con suero, puede ser también, o puede ser en ese caso si estamos alejadas de la población con agua hervida. Más que todo para humedecer el defecto. Y de ahí ya se deriva ya a un centro de mayor complejidad, ¿no? Ya, muy bien. Le cubres con gasitas todo, o sea, tienes que tenerlo húmedo, ¿verdad? Las asas intestinales, mantenerlas húmedas, ¿no? Si no tienes eso, pues cubrirle con un plástico o cubrirle con hervir, aunque sea un polo blanco, y ya hervido, pues ya se mata todos los gérmenes, ¿verdad? Y, o sea, ver la manera, de manera estéril, de transportar a la criatura, no solamente manteniendo el abdomen húmedo, ¿no? Tenemos que colocarle su vía para que se vaya manteniendo la criatura, una sondita, ¿verdad? Darle el calor para el transporte, ¿no? Y lógicamente, pues, derivar al hospital de referencia más cercano, ¿no? Regional, y lógicamente ustedes, ¿no? Que son los interesados en saber qué cosa tiene esta criaturita que forma parte de nuestra población asignada, ¿no? Como la parte del Serú. Y hacer, lógicamente, pues ayudarnos, ¿no? Eso es importantísimo, porque ahí vamos a aprender mucho en nuestro Serú, ¿no? De todas estas patologías y también siempre hablar a la familia, hablar a nuestra población, porque no solamente es ir al Serú, atender y nada más, no es promoción, promoción. Entonces es también dar charlas, ¿no? Charlas que hay que tener cuidado, por ejemplo, en siempre tener un control prenatal adecuado, ¿no? Un control prenatal adecuado.
Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí nos van a ir orientando a nosotros qué patologías puede venir acompañada esta criaturita, ¿no? Y también para evitar la mortalidad materna y evitar la mortalidad también, por supuesto, neonatal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Jóvenes, me parece que tampoco ustedes no están, algunos están con la pantalla abierta, perdón, con la prendida el Zoom, pero no están ustedes ahí, ¿no? Vamos a continuar, por favor, con la clase. Vamos a hablar ahorita de esa diferenciación que hemos dicho, ¿no? De la gastrosquisis, ¿no? Llamado también, por si acaso, laparosquisis. Tengan en cuenta esto también para los exámenes, ¿no? Para el examen. Puede tener un sinónimo por ahí. Entonces, llamado también gastrosquisis o laparosquisis, ¿no? Igual también como el ónfalocele es un defecto de la pared abdominal, ¿no? Es un defecto de la pared que igualito como el otro, que permite la herniación, la evisceración, por decir así, de una cantidad variable de vísceras, ¿no? Abdominales. Algunos dicen, a excepción del hígado, pero hemos encontrado que nada es absoluta medicina, que en algunas veces también se ha podido encontrar hígado, ¿no? Pero si ustedes van a buscar literaturas, algunos van a decir, pues no, excepcionalmente hígado, o no hay hígado, ¿no? Pero a veces puede haber, se dice que excepto hígado, en fin. En algunas veces se ha encontrado también, ¿no? ¿A través de dónde? ¿De dónde van a migrar? Van a migrar, hemos dicho, a través de un anillo también de un tamaño variable de diámetro, pero a la derecha, ¿no? A la derecha del cordón umbilical, ¿no? A diferencia del ónfalocele. Y aparte de eso, no viene, o sea, no viene con cubierta, o sea, viene sin cubierta de saco. Sin cubierta. Por eso las gases intestinales están desparcidos, están por todas partes, ¿no? La etiología es desconocida como toda malformación congénita, pero sabemos qué factores predisponentes podemos encontrar, ¿no? Todas las causas supuestas ambientales que podrían originar, ¿verdad? Este defecto de la pared abdominal. Pero también vamos a encontrar que existen diferentes hipótesis, diferentes teorías, ¿no? Pero hasta la fecha de una patogenia también desconocida, ¿no? ¿Por qué? Porque como es al lado derecho que sale ese defecto de la pared, ¿no? Al lado derecho del cordón umbilical, dicen, una de las teorías, o que postulan, por decir así, que ha sido por una debilidad, ¿no? De una debilidad de esta parte de la pared abdominal, donde desaparece la vena umbilical derecha. Entonces, algo ha pasado ahí, ¿no? Que justamente en el lado derecho, donde debe normalmente desaparecer la vena umbilical derecha, ahí hay una debilidad y se forma ese defecto, y por ahí migra, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? Es una postulación que por ahí dicen, porque como no sabemos, como la patogenia no está al 100% o conocida, porque es desconocida por los factores que hemos mencionado, pero es una de las postulaciones que más validez tiene, por decir así, ¿no? Que es por la debilidad de la pared en el área de la desaparición de la vena umbilical derecha, ¿no? Entonces, esa es la posición también de Dillon, ¿no? Acá, por ejemplo, de Dillon, ¿no? Eso es lo que menciona, ¿no? Dillon dice que esa parte, se postura debilidad de la pared abdominal en el área de desaparición de la vena umbilical derecha. Por alguna alteración vascular que puede originar, ¿no? Que puede originar esos factores predisponentes, ¿no?
Entonces, porque también va a haber, lo que mencionan es de que por esa involución, por decir anormal, ¿no? Por una involución anormal de la vena umbilical derecha, o isquemia que va a originar esta arteria onfalomesentérica, que entonces, porque esa es la que irriga esa parte. Entonces, cuando eso se origina, este proceso isquémico, ¿no? Por decir así, de la arteria onfalomesentérica, es donde origina una necrosis de la pared abdominal en esa zona de la desaparición de la vena umbilical derecha, ¿no? Esa es la hipótesis, por decir así, la postulación que se dice para el origen de una laparosquisis o gastrosquisis, ¿no? Acá ya no vamos a volver a mencionar, ¿por qué? Porque ya hemos dicho la diferenciación, ¿no? Entonces acá solamente para decir, recalcar que la inserción, la localización, que viene o no viene acompañado de síndromes, ¿no? Acá la diferenciación está clara. Podemos tener en el examen unas 5 diferenciaciones entre gastrosquisis y onfaloceles, que ya está claro, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? Eh, esta enredada que es posición de asas intestinales, ¿no? Y acá estamos visualizando, ¿no? La visualización del defecto a la derecha del cordón umbilical, ¿no? Sin cubierta, no tiene cubierta o no tiene saco, por decir así, ¿no? O membrana. Y acá podemos observar si es que viene o no viene acompañado o ocasionalmente de alguna atresia, porque lo podemos ver, no está cubierto, ¿no? Entonces, ocasionalmente a veces encontramos una atresia o una estenosis intestinal visible, por decir así, ¿no? O algún estrangulamiento intestinal, porque lo estamos viendo, está expuesto, ¿no? También, como está expuesto al medio ambiente, también encontramos un proceso inflamatorio, un componente, por decir así, un componente inflamatorio, ¿no? No, porque no está cubierto. Entonces, eh, y bueno, invariablemente, como hemos mencionado, casi siempre, ¿no? Cursa con una malrotación intestinal, como también es el onfalocele. Miren acá, por ejemplo, ya es unas asas intestinales ya casi necróticas, ¿no? Y se están, y hay una isquemia, ¿no? Acá, ¿qué ha pasado con mi cursor que no quiere? Em, entonces, en estos casos, miren ese agujero tan chiquito que tiene, ¿no? Entonces, lógicamente, pues si uno comprime el dedo con el anillo tan presionado, se nos va a poner rápido violáceo, ¿verdad? Entonces, es igual acá. En esos casos hay que actuar rápido. ¿Para qué? Para aperturar de todas maneras la parte cefálica y caudal, aperturar el anillo y poder rápidamente subsanar este proceso isquémico, ¿no? Miren acá, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que las asas no están como las anteriores, ¿no? Acá está ya casi necrótica. Acá, en cambio, asas intestinales no están necróticas, el defecto es más amplio, ¿no? Estamos viendo, inclusive, acá miren hasta parte del estómago, ¿no? Y también estamos viendo un componente inflamatorio, un componente ya con fibrina, ¿no? Expuesto, y también está sin cubierta, ¿no? Y al lado derecho del cordón umbilical, sin cubierta, fibrinas, entonces, y una variable cantidad amplia de intestino fuera. Que todo esto sin duda no va a poder ingresar o no se va a poder reducir de primera intención para hacer un cierre primario. Porque imaginémonos solamente nosotros, como les digo, que todo esto entra en nuestro estómago cuando nosotros estamos apenas, que no, que entonces es difícil para una cavidad tan pequeñita con que vienen o nacen estas criaturas con estas malformaciones de la pared abdominal, con un abdomen pequeño, ¿no?
Entonces, la incidencia es 1 cada 5 casos de onfalocele. Eso quiere decir que las gastrosquises son mucho más raras. Pero estos últimos años, por decir así, si buscamos literatura, vamos a encontrar que los onfaloceles que las gastrosquisis están aumentando, ¿no? Y que ya no es tanto de 1 a 5 como era lo clásico. No a nivel capaz mundial, pero está en algunas regiones aumentando un poco más sus casos, están llegando un poquito más, ¿no? Hay algunas literaturas que dicen 1 sobre 20.000. Van a encontrar otras literaturas donde dicen 1 sobre 10.000 nacimientos vivos, por ejemplo, ¿no? También hay que considerar que, antes de olvidarme, que más o menos un 40, 45, inclusive hasta 80%, algunas literaturas mencionan que estos pacientes con gastrosquisis, ¿no? Vienen con prematuridad, ¿no? Con prematuridad. Entonces, eso ya como que va a tener un pronóstico un poquito más reservado. Entonces, hay que tener mucho más cuidado con estos pacientes que ya vienen, ya que estamos diciendo del 40 hasta el 80% con prematuridad, ¿no? Acá digo anomalías asociadas, hemos dicho que en la diferenciación que no. Por eso yo pongo acá en chiquito, pongo ocasionalmente, ¿no? Ocasionalmente una atresia o una estenosis intestinal. Y bueno, como también en el onfalocele también, invariablemente, tanto el onfalocele como la gastrosquisis cursan con malrotación intestinal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un diagnóstico diferencial de una gastrosquisis? Con asas intestinales expuestas, un onfalocele roto, ¿no? Que podemos equivocarnos, pero si sabemos diferenciar bien, ya decimos que es un onfalocele roto, ¿no? Muy bien. Ahora, igual que en la parte, ya diagnosticado, ya sabiendo que es una gastrosquisis, que es una laparosquisis, tiene que ser la cirugía en sí. Igual que el onfalocele, también es por cierre primario, cuando es pequeño, ¿no? Y ya el segundo tiempo, por decir así, que podemos decir, es cuando es amplio, ¿no? Formarle o hacerle un silo, ¿no? Una casita, un silo de Schuster con la bolsa de transfusión o con los materiales protésicos que hemos mencionado, de Silastic, de teflón, en fin, ¿no? Cosa que a veces no tenemos acá, que son métodos alternativos que se pueden utilizar, ¿no? Ahora, ¿cuál de ellos es más frecuente? Más frecuente es el cierre primario, en la mayoría de los casos, ¿no? Es el cierre primario. ¿Y qué se hace en este cierre primario? ¿No? En este cierre primario, lo que se hace primero es, al momento de llevar a sala, lógicamente y está todo esto expuesto, hacer un lavado del intestino con yodopovidona, ¿no? Y suerito fisiológico, lógicamente tibiecito, profuso, ¿no? Lavar bonito todas las alas intestinales porque eso a la larga se puede pegar, puede originar adherencias, ¿no? Y después la criatura va a venir por un cuadro obstructivo, por bridas y adherencias. Entonces hay que hacer con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucha fineza, hacer un lavadito profuso, ¿verdad? Del intestino con yodopovidona y agüita tibia, o sea, suerito fisiológico. Lógicamente, la ampliación, ¿no? En estos casos, lógicamente, ampliación del defecto hacia la parte sifoidea o ahí hacia la parte púbica, por decir así, ¿no? O sea, hacia el pubis y hacia el sifoides. Cefálico, caudal, para poder ampliar ese defecto que puede comprimir las asas intestinales y pueden causarle la isquemia, ¿no? Y bueno, luego de ampliar, luego de hacer el lavado, primero se hace el lavado que está todo afuera, luego se hace la incisión, o sea, la ampliación, ¿no? Luego se hace la revisión de las asas intestinales, ¿no?
revisión. Estamos viendo que acá está un poco necrótico, hay que ver hasta qué punto puede resolverse eso con agüita tibia o ya no, para poder hacer una resección. O en este caso, por ejemplo, hacer una revisión de las intestinales, ver la fibrina, o bien acompañado capaz de una atresia o de una estenosis para hacer la corrección en ese momento, o no, porque a veces, la gran mayoría a veces no viene acompañado de algo y solamente solo, en fin, solamente hacer entonces la, en este caso, por ejemplo, resección de asa intestinal, en caso de que haya una necrosis, una gangrena intestinal, ¿no? Y hacer una anastomosis terminal intestinal, ¿no? Tratar también de, al momento ya de aperturar, ¿no? La parte sifoidea, púbica, de ampliar, de lavar, de revisar, de hacer todo. También se tiene que tratar ahí en campo, en sala de operaciones, tratar de elongar también, ¿no? De elongar manualmente la cavidad abdominal, tratar de estirar, de ampliarlo, ¿no? Porque la cavidad hemos dicho que es un poco pequeña. Entonces, manualmente se trata de traccionar también un poquito, de elongar se llama eso, ¿no? Manualmente la cavidad abdominal. Y tratar de, como viene un poco con mal rotación, ¿verdad? También tratar de realizar esas pruebas de reducciones adecuadas en salas de operaciones, siempre tratando de colocar en su lugar las salas intestinales. Luego de realizar ya todo eso, la prueba de reducción en sala de operaciones y siempre en contacto con los anestesiólogos, que ellos nos van a decir la tolerancia respiratoria, siempre vigilada, ¿no? Por ellos, y nos van a decir todo está ok, todo está bien, procedemos al cierre de la pared abdominal por planos, ¿no? Entonces, eso sería la cirugía, tanto para el onfalocele como para la gastrosquisis, sino que la diferenciación entre uno y otro, ¿cuál es? Es el lavado, porque está todo expuesto. Es mayor lavado, más cuidado, con iodopovidona y suerito fisiológico un poquito más profuso, ¿no? Muy bien. Ya hemos mencionado de que estuvimos hablando también esto, y bueno, esa es la bolsa de Schuster, ¿no? Esa es la creación del silo, por decir así, ¿no? Del silo de Schuster con bolsa de transfusión. Por eso le llaman el silo de Schuster, que se le llama, ¿no? Que ya hemos mencionado que es eh, un método alternativo. Es un método alternativo cuando la gastrosquisis o la parosquisis es amplio, es grande, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, hay otros materiales protésicos que podemos también utilizar, pero muchas veces pues no lo tenemos al alcance nuestro, ¿no? Como son, por ejemplo, el Silastis o el Teflón, ¿no? En su reemplazo, pues se utiliza para nuestro medio, y no nos ha ido mal, con este material de transfusión sanguínea, ¿no? Y con lo cual se empieza a hacer el cierre gradual, ¿no? Poco a poco, hasta que vayan de poco en poco a introducir a esta cavidad pequeña, y tanto el continente que viene a ser la cavidad abdominal, la pared abdominal se va a ir estirando, se va a ir introduciendo las intestinales en forma gradual y hacer el cierre diferido, ¿no? Eso sería, por ejemplo, la cirugía, en cierta forma, de la gastrosquisis, ¿no? Antes, por ejemplo, se colocaba así, y a la pobre criaturita le causábamos un poco de edema, ¿no? Pero ahora ya se queda libre, ya se queda libre, ¿no? Como está en la incubadora, le dejamos libre para que pueda no originar todo lo que antes a veces se hacía, ¿no? Ya ese disconfort de la criatura. Muy bien, ¿se entendió, por favor, jóvenes, lo que es la parte de la gastrosquisis y cuál es la diferenciación en sí entre un onfaloncele y una gastrosquisis? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sharon Delgado. Sí, doctora. Bueno, ¿qué tal, hija? Sharon,
ya que has escuchado un poquito de la gastrosquisis, ¿no? Y sabes de qué se trata, que es un defecto de la pared abdominal, que es una malformación congénita. Entre la gastrosquisis y el onfalocele, ¿cuál es más frecuente? O sea, hablando de incidencia, ¿no? Hemos hablado de la incidencia, por ejemplo. El onfalocele, doctora. Ya. O sea que la gastrosquisis es más rara, ¿verdad? 1 de cada 5 casos de onfalocele podemos a veces encontrar ese defecto, que es la gastrosquisis, ¿no? ¿No, Sharon? Sí, doctora. Bien. A ver, Úrsula. Sí, doctora. Buenas tardes. Hola, hija, ¿qué tal, Úrsula? Úrsula, ¿recuerdas que hemos hablado ahorita más o menos qué porcentaje de prematuridad podemos encontrar en estos pacientitos? ¿De gastrosquisis? O sea, de incidencia, Ajá. doctora. O sea, sí, más o menos qué porcentaje de pacientes prematuros podemos encontrar en estos pacientitos. Sí, sí lo mencionó, doctora, pero no me acuerdo el porcentaje. Lo que me acuerdo es que, o sea, es menos común que el onfalocele, que es 1 de cada 5 casos, doctora, o 1 de cada 20.000 nacimientos. Hemos mencionado que más o menos literaturas mencionan entre un 40 y 80% que podemos encontrar pacientes de prematuridad, ¿no? Prematuros en estas gastrosquisis, ¿no? Que van a lidiar un poquito el pronóstico de estos pacientes, ¿sí? Muy bien. Está bien, doctora, gracias. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a continuar, jóvenes. Voy no sé si tenemos acá, ya, mejor para, déjenme por favor unos 3 minutos y voy a cargar la otra clase, ¿sí? Como para estirar un poquito las piernas. ¿Les parece? Sí, doctora. Esperamos. Muy bien. Gracias, Nelia.